el informativo católico. www.radio Rosa Mística Colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico. Este es el informativo católico. Boletín extraordinario de noticias del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. ¿Podrían ciertos obispos, cardenales, tener un consejo para destituir a Bergoglio? Hace siglos, el cardenal Tomás Cajetán señaló que un consejo de cardenales imperfectos se puede convocar cuando hay un solo papa herético para ser depuesto y cuando hay varios pontífices supremos dudosos. Tal vez esta es la solución a lo que sucede actualmente en nuestro tiempo en la Iglesia. La nota es de Robert T. Morrison de Lightside News. Lightside News publicó recientemente el análisis del Dr. Edmund Massas de por qué Benedicto XVI podría decirse que la renuncia inválida del papado habrían causado que el cónclave que aparentemente eligiera al obispo Jorge Bergoglio también fuera inválido. Además, es decir, Edmund Massas argumenta que la renuncia inválida al papado de Benedicto XVI ocasionó que se eligiera también inválidamente a Bergoglio, ¿no? Pues sabemos que de todas maneras es una elección no canónica, ¿no? Y que Bergoglio no puede ser papa porque no es ni siquiera diácono, ¿no? Agreguemos esos datos. El argumento de Massas, que ha persuadido a muchos católicos, porque hay al menos otros dos argumentos serios que concluyen que Bergoglio no es papa. Que Bergoglio ha perdido el cargo papal porque ha contradicho pública y pertinazmente una serie de enseñanzas centrales de la fe católica, como se sugiere el 2 de mayo de 2024 por parte de Call for Resignation of Pope Francis, que Bergoglio es el jefe de la iglesia sinodal, anticatólica, pro LGBTI, comunista, marxista, etcétera, etcétera, y por lo tanto un apóstol que no puede ser simultáneamente jefe de la verdadera iglesia católica. Cualquiera de estas tres razones independientes podría, si es verdad, bastaría para demostrar que Bergoglio no es el papa. Por lo tanto, si el argumento del doctor Maxa es cierto, entonces Bergoglio no sería papa incluso si fuera perfectamente ortodoxo y no existiera tal cosa como la iglesia sinodal. O si Bergoglio fuera elegido válidamente, todavía no sería papa si alguno de los otros dos argumentos es cierto. La razón para evaluar si Bergoglio es el papa sería fuerte incluso si sus palabras y hechos fueran relativamente benignos y esperáramos que el próximo cónclave pudiera elegir a un papa verdaderamente católico. Sin embargo, eso claramente no es el caso. Bergoglio está tratando activamente de destruir la Iglesia Católica y para perpetuar ese objetivo incluso después de su muerte, ha apilado al colegio cardenalicio con oponentes afines del verdadero catolicismo. Con oponentes no afines del verdadero catolicismo. Afines a él, a Bergoglio, pero no afines al verdadero catolicismo. Por lo tanto, es difícil imaginar una situación en la que sería más obvio que los católicos serios deberían considerar qué medidas se pueden tomar para sacar a Bergoglio del papado o declarar que nunca lo ocupó legítimamente y elegir a un papa
verdaderamente católico. Algunos católicos serios reconocemos la grave situación con el papado. Pero algunos sostienen que no hay precedente confiable para eliminar a un papa herético. A tal argumento podemos responder justamente que tampoco hay precedentes para lo siguiente. Un papa atacaba abiertamente los cimientos de la fe católica mientras simultáneamente abrazaba esencialmente a cada religión no católica. No hacer proselitismo y además, dice Bergoglio, ¿no? Y además todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Mentira tras mentira. Un papa defendiendo la agenda LGBTQ+, promoviendo clérigos abiertamente homosexuales a los más altos cargos y autorizando la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Un papa creando una nueva iglesia, como la iglesia sinodal pro LGBTI, anticatólica, en oposición a la iglesia católica. Pastores de pie mansamente permitiendo que estos males insondables ocurran sin hacer todo lo que está en su poder para detenerlos. Así que si el camino para remover a Bergoglio no es tan suave y bien marcado como podríamos desear. Así que sí, el camino para remover a Bergoglio no es tan suave o bien marcado como podríamos desear, pero nuestro camino actual de permitir a Bergoglio convencer al mundo de que la Iglesia Católica es dirigida por secuaces de Satanás es tan miserable que ahora debemos considerar una alternativa viable, sin importar cuán sin precedentes pueda ser. Ahora es obvio que la Iglesia eventualmente considerará a Bergoglio como un antipapa, pero él no es antipapa porque no ha sido papa. Él no puede serlo porque ni siquiera es diácono. Dios ha permitido que se vuelva bastante obvio que Bergoglio es un hereje anticatólico. Si en el futuro tenemos otro papa verdaderamente católico, parece relativamente seguro que declararía que Bergoglio es un antipapa. Pero esto no resuelve la cuestión de lo que podamos hacer hoy sobre la situación actual, pero nos lleva al menos a considerar si Dios quiere que nuestros pastores fieles restantes tomen medidas para defender a la iglesia de Francisco, de Bergoglio. Recordemos lo que nos decía ayer un sacerdote en un texto que publicamos, ¿no? La historia de la iglesia muestra que cuando los cardenales eligen un papa hereje y este papa se dedica a crear falsos cardenales, lo más seguro es que se elijan después de él 3 o 4 papas que sean también heréticos, ¿no? Y eso es así, porque Bergoglio tiene más del 80% del colegio cardenalicio, si es que reconocemos como cardenales a todos los nuevos falsos cardenales al estilo de Tucho, muérdeme mucho Fernández. Como con muchos otros, ¿qué se puede hacer realmente? Es la pregunta que debemos formularnos. ¿Qué se puede hacer realmente? Como con muchos otros, San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, escribió que la iglesia debe tomar alguna medida, incluso si un papa pierde automáticamente su cargo a través de la herejía, y mucho más fácil tomar la medida si no es papa, porque no tiene ni siquiera el diaconado. Ahora, cuando el papa, entre comillas, es explícitamente un hereje, se desprende insofacto de su dignidad y de la iglesia. Dignidad que no la ha tenido nunca, porque, repito, no es diácono.
y la iglesia debe privarlo, o como algunos dicen, declararlo privado de su sede apostólica, de Virgo Sacrata, con extensas citas sobre el tema. Y esto plantea otra pregunta obvia. ¿Cómo puede la iglesia tomar alguna acción de este tipo cuando el Papa normalmente sería el que dirigiría la iglesia en todos los asuntos importantes? En su artículo de 2018, Christopher Ferrara discutió la posibilidad de un consejo imperfecto. Así que, ¿qué se puede hacer para defender a la iglesia de Bergoglio o contra Bergoglio? Que el modo de elección papal por parte de los cardenales haya persistido durante casi 1000 años ha llevado a la impresión general de que pertenece a la informable constitución divina de la iglesia, pero ciertamente no pertenece. En cuanto a asuntos de derecho puramente eclesiástico como este, la iglesia siempre ha permitido salidas de la práctica tradicional en casos de emergencia o grave necesidad. Y así como se empleó un sínodo para dirigirse a 3 demandantes rivales al trono papal en 1046, declarando al menos a 2 de ellos depuestos, por lo que hoy podría ser posible que cardenales y obispos reformistas que comprenden un consejo imperfecto deshicieran el daño incalculable causado por la cábala que cabildeó para las elecciones de Bergoglio antes de la última cábala del cónclave, que no incluida a nada menos que McCarrick, a quien Bergoglio premió al rehabilitar a pesar de las pruebas masivas de sus crímenes indecibles. Yo creo que deshicieran el daño incalculable causado no por la cábala, sino por el clavero que cabildeó por las elecciones de Bergoglio antes de la última, y que no incluía a nada menos que McCarrick, o que incluía a nada menos que a McCarrick, el cardenal depredador sexual estadounidense, a quien Bergoglio premió al rehabilitar a pesar de las pruebas masivas de sus crímenes indecibles. Así, los cardenales y obispos reformistas discutidos abajo se reunirán para determinar si Bergoglio habría perdido el papado o nunca lo ha poseído, y de ser así, quitar a Bergoglio y elegir un verdadero papa. Es que como nunca lo ha poseído es más fácil hacerlo. Aunque podemos tener poco precedente fiable para esto, aparte del ejemplo que Monseñor Ferrara cita, y puede parecer una respuesta precipitada a la crisis, la realidad es que llamar a un consejo imperfecto ya era un enfoque razonable cuando el señor Ferrara escribió su artículo en 2018. Desde entonces hemos visto a Bergoglio cometer tantos crímenes contra Dios y su iglesia que ahora puede ser el caso que el escándalo de la Pachamama ya no está en la lista de las 5 principales ofensas. Es decir, el caso de la Pachamama se queda un poco atrás porque hay unos muchísimo más graves, pero sigue siendo grave lo de la Pachamama. Incluso si nunca hubiéramos oído de la posibilidad de un consejo imperfecto, la situación se ha deteriorado hasta tal punto que es totalmente razonable y natural que los obispos fieles restantes decidan que deben reunirse para hacer la voluntad de Dios con respecto al papado. ¿Quién participaría en un consejo imperfecto? En su artículo de 2014, ¿puede la Iglesia deponer un papa herético? Robert Siskoe discute
la diferencia entre un consejo perfecto y un consejo imperfecto, citando al cardenal Thomas Cajetan, que nació en 1469 y murió en 1534, sobre quién participaría en un consejo imperfecto. Un concilio perfecto o un consejo imperfecto, sigámoslo llamando consejo, para no... Y ese consejo es con S, no con C, porque el consejo con C es el consejo municipal. Un consejo perfecto es aquel en el que el cuerpo está unido a su cabeza y por lo tanto está formado por los obispos y el papa. Esto a veces se conoce como un consejo absolutamente perfecto. Tal consejo, como el consejo de cardenales, estaríamos hablando de eso, tiene la autoridad de definir doctrinas y emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Un concilio imperfecto, por su parte, es uno que se reúne con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en una condición dada. El cardenal Cajetan se refiere a un concilio imperfecto, consejo, hay que llamarlo de una sola forma, ¿no? Un consejo imperfecto. El cardenal Cajetan, consejo, sí, siempre hay que decir consejo, porque los cambios de palabras ocasionan problemas. Entonces, tal consejo tiene la autoridad para definir doctrinas y emitir decretos que regulan la Iglesia Universal. Un consejo imperfecto es otro que se reúne con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en una condición dada. El cardenal Cajetan se refiere a un consejo imperfecto como un consejo perfecto. ¿Puede ser las dos cosas? Según el estado actual de la Iglesia. Y explicó que tal consejo puede involucrarse en la Iglesia Universal hasta cierto punto. A diferencia de un consejo perfecto, no puede definir doctrinas o emitir decretos que regulan la Iglesia Universal, sino que solo posee la autoridad para decidir el asunto que requirió su vocación. El cardenal Cajetan señala que solo hay dos casos que justifican convocar un consejo imperfecto. Ellos son: cuando hay un solo papa herético para ser depuesto y cuando hay varios pontífices supremos dudosos. ¿No? Repito, cuando hay un solo papa herético para ser depuesto. ¿No? Claro, ahora me van a decir, es que no existe porque Bergoglio no es papa, pero está sentado en la silla de Pedro y funge como papa sin serlo. ¿Sí? En casos tan excepcionales, un consejo general puede ser convocado sin o incluso en contra de la voluntad del Papa. Y como este no es Papa, pues esa voluntad ni siquiera se contempla, ¿no? Aunque sería ideal que todos los obispos participaran en un consejo perfecto. Aunque sería ideal que todos los obispos participaran en un consejo imperfecto, Cajetan parece dejar abierta la posibilidad de que no todos los obispos estén involucrados, dependiendo de las circunstancias. Un consejo imperfecto es uno que se convoca con aquellos miembros que se pueden encontrar cuando la Iglesia está en una determinada condición. La condición dada de la Iglesia hoy es que muchos cardenales y obispos parecen haber perdido la fe católica. Sin embargo, para dar buenos frutos, los participantes de cualquier consejo imperfecto
de este tipo tendrían que ser católicos fieles y obispos que buscan fervientemente hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Sería contraproducente pedirle a los cardenales y obispos heréticos que destituyan a Bergoglio y elijan a otro papa. Casi con seguridad se negarían a destituir a Bergoglio, y si lo hicieran probablemente lo reemplazarían con alguien aún peor. Así, debido a que aquellos cardenales y obispos que no son católicos en virtud de su heterodoxia no pueden ser esperados para participar en un consejo imperfecto, la pregunta se convierte en una de cómo identificar a los cardenales y obispos que todavía tienen fe, ¿no? Es un reto grave. Para bien o para mal, la ocupación hostil de Bergoglio del papado ha logrado causar una separación significativa entre los que tienen la fe y los que van junto con la revolución comunista anticatólica dirigida desde Roma. Si queremos una simple prueba de fuego, cualquier obispo que no denuncie el sínodo sobre la sinodalidad o fiducia supplicans, o la opinión herética de que Dios aprueba positivamente las religiones no católicas, ya no tiene la verdadera fe católica y debería ser excluido de la participación en un consejo imperfecto. Porque se llama así, pero tiene que ser perfecto. En buena medida, quienes llaman al consejo imperfecto, podrían estipular aún más la participación se limita a aquellos cardenales y obispos que tomarían el juramento de San Pío X contra el modernismo, que hicieran el juramento de San Pío X contra el modernismo. Sería una forma que incluye un pasaje que denuncia efectivamente casi todas las declaraciones significativas que escuchamos de Roma en la actualidad. Sinceramente sostengo que la doctrina de la fe no fue transmitida de los apóstoles a través de los padres ortodoxos en exactamente el mismo significado y siempre en el mismo significado. Por lo tanto, rechazo por completo la tergiversación herética de que los dogmas evolucionan y cambian de un significado a otro diferente del que la Iglesia tenía anteriormente. También condeno todo error según el cual, en lugar del depósito divino que ha sido dado al cónyuge de Cristo, a la Iglesia, para ser también condeno todo error según el cual, en lugar del depósito divino que ha sido dado al cónyuge de Cristo, para ser cuidadosamente custodiado por ella, a la cónyuge, porque es la Iglesia, se pone un producto filosófico o producto de una conciencia humana que ha sido desarrollada gradualmente por el esfuerzo humano y continuará desarrollándose indefinidamente. Aquellos que pueden tomar sinceramente el juramento contra el modernismo todavía pueden discrepar en puntos claves, pero su tarea durante un consejo imperfecto sería pedir a Dios que los guíe en la elección de un papa que podría resolver los diversos puntos en los que los fieles católicos no están de acuerdo hoy día. Y si los obispos y cardenales no pudieran ponerse de acuerdo en remover y reemplazar a Francisco, el 2 de mayo de 2024 llama a la dimisión de Bergoglio, mencionado anteriormente,
que reconoció la posibilidad de que los cardenales y obispos potencialmente no destituir y reemplazar a Bergoglio. Es un artículo que se llama así, llama a la dimisión del Papa Francisco, que reconoció la posibilidad de que los cardenales y obispos potencialmente no pueden destituir y reemplazar a Bergoglio. Si Bergoglio se niega a dimitir, el deber de los obispos y cardenales va a proceder a declarar que ha perdido el cargo papal por herejía. Si tal declaración no puede ocurrir porque hay muy pocos obispos y cardenales dispuestos a hablar sobre la herejía de Francisco, los obispos y cardenales fieles deben organizar un grupo unido para advertir públicamente a los fieles de sus crímenes y herejías, declarar que su mandato de la oficina papal está en duda debido a su herejía y amonestar a los fieles a no creer sus declaraciones u obedecer sus órdenes a menos que esté claro bajo razones independientes que estas declaraciones y órdenes deben ser respetadas. Si a través del proceso de intentar oralmente la voluntad de cumplir la voluntad de Dios, oralmente cumplir la voluntad de Dios, los cardenales y obispos determinan que no pueden conducir a un consejo imperfecto, que no pueden asistir a un consejo imperfecto sin tener en cuenta a los fieles católicos, o de otra manera causando más daño, entonces pueden al menos tomar medidas para formar un grupo unido contra los errores que emanan de Roma bajo Bergoglio. Esta determinación de hacer todo lo posible para cooperar con la gracia de Dios, incluso si no pueden remover a un papa que trata de destruir la iglesia, es consistente con la respuesta de San Roberto Belarmino a los protestantes que argumentaron que la Iglesia Católica estaba sin remedio si un papa trataba de destruirla. Pero los protestantes dirán, la Iglesia no tiene remedio si tiene un papa malo, y el papa puede perturbar todas las cosas con impunidad y destruir, y nadie podrá resistir. Respondo, no me extraña. Si la Iglesia permanece sin un remedio humano eficaz, viendo que su seguridad no descansa principalmente en la industria humana, sino en la protección divina, ya que Dios es su Rey. Por lo tanto, incluso si la Iglesia no pudiera deponer a un papa, aún así, puede y debe rogarle al Señor que Él aplique el remedio. ¿No? Y es seguro que Dios tiene cuidado por su seguridad, que o bien convertiría al Papa o lo aboliría de en medio de ellos antes de destruir la Iglesia. Sin embargo, no se deduce desde aquí que no es lícito resistir a un Papa que destruye la Iglesia, porque es lícito amonestarlo, preservando toda reverencia y corregirlo modestamente, incluso oponerse a él con fuerza y armas si quiere destruir la Iglesia. Las armas son la oración y todo lo demás, ¿no? La palabra de Dios, la sana doctrina. The Controversies of the Church on the Council, sobre la Iglesia militante, sobre las marcas en la Iglesia, página 220. Si después de intentar orar la voluntad de Dios, los cardenales y obispos determinan que en realidad no pueden remover y reemplazar a Bergoglio, pueden y deben rogar al Señor
que él aplicaría el remedio. Mientras tanto deben resistir a Bergoglio y a todos los demás que buscan destruir la iglesia. No sabemos cómo Dios resolverá la pasión permanente que vive el cuerpo místico de Cristo, pero podemos confiar en que recompensará nuestros esfuerzos para tratar de defender a su iglesia y la fe que nos dio. Si no es su voluntad remover y reemplazar a Bergoglio a través de un consejo imperfecto, no sucederá, sino aquellos obispos fieles que sinceramente buscarían hacer lo que Dios quiere considerar que es la opción, hacer lo que Dios quiere considerar que es la opción todavía agradable a Dios, y ganarían gracias para la iglesia. Agradable. Qué interesante. Pero si es de Dios que los cardenales y obispos retiren y reemplacen a Bergoglio a través de un concilio imperfecto, entonces parece que ahora ha llegado el día para que los pastores fieles restantes se dejen permitir ser instrumentos de la voluntad de Dios, al menos dando los pasos iniciales por ese camino. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, reza por nosotros. Bueno, ahí está lo que parece ser la solución. Un consejo imperfecto de cardenales. Imperfecto porque es convocado extraordinariamente, ¿sí? No porque no sea perfecto. Muy interesante esta propuesta. Bastante interesante, y debemos todos comenzar a orar para que el Señor toque los corazones de cardenales y obispos que puedan integrar este consejo imperfecto para que retiren y reemplacen a Bergoglio a través de este concilio imperfecto. Pareciera que está por llegar el día, ¿no? De quitar a este hombre y no permitirle destruir totalmente la iglesia. Terminamos así este extenso, claro, explícito, lo quise hacer pausadamente, boletín extraordinario de noticias. Este es el informativo católico. Radio Rosa Mística Colombia.com ha presentado un boletín extraordinario de noticias del informativo católico. Este es el informativo católico.